poder del cristiano está en la oración. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi amado Rey. Gracias, Padre amado. Gracias porque nos has convocado acá, Señor. Gracias porque ha sido tu amor, Señor, y la sed que siente nuestra alma, Señor, de buscarte, Padre. Gracias por este momento, mi Padre amado. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Especialmente por mi hermano Noel, Señor. Porque fuiste tú que lo convocaste para que nos trajera una palabra tuya, Señor. Gracias, Señor, por todo ese conocimiento, Señor. Por todo eso que está dentro de él, Señor. Que va a ser reflejado a nosotros, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, sus respectivas familias, sus respectivos hogares, Señor. Bendice, Señor, en este momento a sus familias, a esposas e hijos, Señor. Manda ángeles, Señor, con espada desenvainada, Señor, a las casas de cada uno de mis hermanos en este momento, mi Padre amado. Bendícelo y que el ángel de Jehová acampe al lado de cada uno de nosotros y nuestros familiares, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar, hermanos, quisiera comentarles que a la hora de participar, si ustedes quieren emitir alguna opinión o algo, tienen una manito, algo así como la que voy a colocar acá, donde ustedes pueden expresar allí que quieren hacer una participación y se le abrirá el micrófono en el momento que ya nuestro hermanito Noel haya culminado su reflexión. Bueno, Noel, todo tuyo. Bueno, quiero darle la bienvenida a mi hermano Víctor Cruzado, que se conectó allí, invitado especial en esta noche, para que escuchara el tema de reflexión. Bienvenido, mi amado hermano. Bueno, mis hermanos, en esta noche vamos a hablar sobre el tema de la tentación. ¿Cómo escapar de la tentación? Como punto de referencia de esta reflexión, vamos a tomar como referencia bíblica 1 Corintios 10, capítulo 13, y dice así: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de los que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es importante entender aquí, mis hermanos, que no es pecado ser tentado. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todas las cosas, pero Él nunca pecó. Dios no se enfadará o no se enfada cuando somos tentados, sino que Él está allí siempre presto para ayudarnos. ¿Para qué? Para darnos una salida. En esta noche vamos a nombrar 7 pasos que van a ser de mucha importancia para todos y cada uno de nosotros como hombres de valor. 7 pasos bíblicos que nos ayudarán a cómo escapar de la tentación. Pero antes de hablar de esos 7 pasos, vamos a definir el significado de la palabra tentación. En sentido general, la palabra tentación es una prueba a la capacidad de las personas de escoger el bien en lugar del mal. Esto es en sentido general, pero en el sentido espiritual, algunos lo llaman en el sentido religioso, es la incitación a pecar por parte del diablo. Él puede provocar en el ser humano para que haga o deje de hacer algo, aprovechando esa debilidad intrínseca que tenemos como seres humanos, con el solo propósito de ¿qué? De alejarnos de Dios. Es importante que entendamos, mi hermano, que luego de la tentación
cuando se consuma o se materializa esa tentación, es cuando cometemos el pecado. Pero esto trae gravísimas consecuencias a nuestras vidas. Yo quisiera que mi hermano Harold colocara por allí un video que nos va a servir como base para reflexionar sobre esas graves consecuencias que nos puede traer. Un viejo proverbio dice que un viaje de 1000 kilómetros comienza con un paso. Así que cuiden sus pasos. El amor viene con los brazos y el corazón abiertos. Pero la lujuria solo con un apetito voraz. Al afrontar esas tentaciones en nuestra época, debemos decir: no daré más lugar al enemigo de mi alma. Si lo anhelamos con intenso y profundo deseo, ese enemigo puede y será reprendido por el poder redentor del Señor Jesucristo. Imaginen los rostros de quienes los aman y verán un intenso dolor si los defraudan. Les prometo que la luz de su evangelio sempiterno puede y volverá a brillar con fulgor donde ustedes pensaban que la vida se había vuelto tenebrosa y sin esperanza. Ruego que sintamos el grado máximo de gozo que nuestra fidelidad causa en nuestro ser, al mantener el amor, el matrimonio, la sociedad y el alma tan puros como fueron creados para ser. Vamos a entrar con el primer paso, por cuestión de tiempo. ¿Cuál es el primero de esos 7 pasos? Entrar en la palabra. ¿Por qué es necesario entrar en la palabra o conocer la palabra? Cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado, creo que fue Mateo 4, Él dijo, en 3 oportunidades, le dijo a Satanás: escrito está, escrito está, escrito está también. Pero si nosotros no conocemos la Escritura, si nosotros no entramos en la palabra, ¿cómo vamos a tener esa, valga la redundancia, esa palabra apropiada para poder decir al enemigo o a la tentación, escrito está? Entonces es necesario que nos adentremos en la palabra. Es importante resaltar acá que nuestro Señor Jesucristo es el máximo ejemplo que nosotros tenemos para imitar. Y si Él, Dios hecho hombre, contrarrestó todo ese tipo de tentaciones fue con las Escrituras, ese es nuestro máximo ejemplo a seguir. Así es que nosotros tenemos que contrarrestar cualquier tipo de tentación que se nos presente con la palabra de Dios, la contundente palabra de Dios. Fíjense que aún el apóstol Pablo, uno de los hombres utilizados grandemente por Dios en las Sagradas Escrituras, él dijo: traten de imitarme a mí, porque yo trato de imitar a Cristo. Se puso a él como ejemplo porque él trataba de llevar esa vida ejemplar que tuvo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Es por eso que debemos mantenernos constantemente en la lectura de la palabra. En segundo lugar, en oír la palabra.
ir a células, discipulados, no faltar a la iglesia, en fin, escuchar prédicas, estar constantemente conociendo de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, memorizarla, porque el Espíritu Santo es el que nos va a recordar todas las cosas. En el Salmo 119, 105, el salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la que es una lámpara, lo que alumbra, lo que da luz, ¿verdad? Y es la que alumbra ese camino. Yo recuerdo que cuando estaba muy pequeño allá en el campo, algunas veces salíamos de noche a buscar X cosas o a cazar. Cuando tuve la oportunidad y nos adentrábamos en el monte, teníamos que llevar una linterna. ¿Por qué? Porque en el monte, los que conocen de zonas rurales, de sembradío, saben que siempre hay un camino. Entonces, cuando uno se adentraba de noche, uno tenía que llevar una linterna o una lámpara para poder alumbrar ese camino, porque si no, fácilmente nos podíamos adentrar en el monte, fácilmente nos podemos salir del camino. Entonces, ¿qué es la lámpara? Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es la que va a hacer que nos mantengamos por el camino correcto. Otro ejemplo, un abogado. Un abogado debe tener conocimiento de artículos, de versículos de cada ley o de una norma. ¿Por qué? Porque si no tiene ese conocimiento, no sabe cómo va a ser una estrategia para defender a una persona. Es más, él debe inclusive conocer hasta las letras más pequeñas y estudiarlas minuciosamente de un documento antes de procesarlo. Debe tener pleno conocimiento y plena lucidez de lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque de eso depende su credibilidad, su efectividad y su reputación. Entonces, igualito nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para que cuando se nos presenten ese tipo de situaciones o de tentaciones, podamos contrarrestarlo con la palabra. El segundo paso es identificar nuestras vulnerabilidades. Debemos identificar cuál es nuestra área débil, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro punto débil como cristiano? En Mateo 26, 41 nos dice la palabra del Señor. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, debemos saber cuál es nuestro punto débil. Aquí todos y cada uno de nosotros sabemos que, como se dice por ahí en el argot popular, sabemos de qué pata cojeamos. Entonces necesitamos mantenernos velando, orando. ¿Para qué? Para poder que el Señor nos haga fuerte en nuestra debilidad. Porque Él dice que Él se perfecciona en medio de la debilidad. Él nos ayuda en medio de nuestras debilidades. Entonces, es como cuando, me acuerdo yo que cuando estábamos haciendo una tarea, un trabajo en una mesa, y la mesa tenía algo disparejo, agarrábamos y le metíamos una cuñita, un papelito o algo. ¿Para qué? Para tener estabilidad. Es necesario que nosotros reconozcamos cuál es nuestra área débil, cuál es nuestra área vulnerable, le coloquemos allí con la palabra de Dios esa cuñita para que podamos mantenernos estables ante cualquier tentación o circunstancia que se nos presente. El paso 3 significa planea qué es lo que vas a hacer. Es necesario que nosotros armemos una estrategia, pero armemos una estrategia como de la mano de Dios, agarrados de la mano de Dios. En Proverbios 3:5 el Señor nos enseña y nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Teme a Jehová y apártate del mal, porque ello será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es necesario que nosotros
cuando vayamos a hacer una estrategia, cuando vayamos a planear qué es lo que vamos a hacer, debemos estar allí agarrados de la mano del Señor. El cuarto paso dice, cuida tu corazón. En Santiago 1, versículo 14. ¿Lo tienes por allí, Harold? Discúlpame que no lo tengo aquí a la mano. ¿Cuál no es? Santiago 1, 14. Ya lo vamos a buscar rapidito. ¿Lo tienes allí? Ya, dame un poquito. Lo vamos a presentar. Santiago 1:14. Ahí viene. ¿Lo tienes por allí? Sino, Ajá. este estado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Perfecto. O sea, dice que creo que dice en los anteriores, no diga que es tentado, porque Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado. Entonces, nosotros somos tentados según nuestras propias concupiscencias. Significa, como lo dijimos en una vez anterior, la palabra concupiscencia es de nuestros deseos desordenados. Es cuando a través del desorden, de esos deseos desordenados que nosotros tenemos, pecaminosamente como humanos, somos atraídos y seducidos hacia el pecado. Entonces debemos cuidar nuestro corazón. En Proverbios 4:23 nos dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero ¿cómo purificamos ese corazón? El corazón de todos y cada uno de nosotros, atesorando la palabra de Dios. Porque tenemos también que tener en cuenta que la misma palabra nos enseña a nosotros que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces es necesario que nosotros con la palabra, con la base de la palabra, es que vamos a actuar, es que vamos a armar las estrategias, es que vamos a cuidar nuestro corazón. El quinto paso dice que debemos orar por liberación. Es necesario adentrarnos en nuestro aposento y buscar de la presencia del Señor. Clamar, como lo dice en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuáles son esas cosas grandes y ocultas? Esa fortaleza que nos va a dar el Señor para que cuando se nos presenten ese tipo de situaciones, poder, como dice el apóstol Pablo, salir corriendo. Cuando dice, huyan de la fornicación, huyan del adulterio, tenemos que salir corriendo. No es, por ahí leí que dice que el que sale corriendo ante la tentación no es un cobarde. Por eso es que la palabra dice que el reino de los cielos es para los valientes, pero es para el que tiene la valentía de decirle no al pecado. Entonces es necesario que nos adentremos y oremos por esa liberación. El paso número 6 es reenfocar nuestra atención. Debemos reenfocarnos. En Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que debemos renovar nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, reenfocarnos, redireccionarnos. Eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. Significa cambiar de dirección, reenfocarnos. Entonces es importante que entendamos que debemos tomar otra vía, tomar otro enfoque cuando se nos presenten ese tipo de tentaciones. Y en último y sexto lugar, debemos encontrar un amigo. Debemos tener un amigo que cada uno de nosotros lo tenemos,
un amigo íntimo al cual podamos decirle: mi hermano, estoy pasando por esta situación, mi hermano, estoy pasando por esta debilidad, ayúdame en oración en esta circunstancia. El ejemplo más palpable y más viable que tenemos nosotros aquí en este grupo de hombres de valor, ahí lo tenemos, Harold, Víctor y Humberto. 3 hombres de valor, los cuales soy testigo de la fuerte prueba que pasaron, y uno todavía está pasando una de ellas, pero la prueba tan fuerte que cada uno de ellos ha pasado. El estar cierto tiempo apartado de su esposa, tener este tipo de situaciones tan difíciles que decidieron llamarse uno al otro y decir: estoy pasando por esto, estoy pasando por aquello, estoy pasando. Y el hecho de contactar a ese amigo, bueno, ha hecho esto realidad, que estemos aquí hoy, porque se han restaurado el uno al otro. La palabra en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, del 9 al 10, dice que mayores son dos que uno. Bueno, si desde el principio el Señor nos dijo que no es bueno que el hombre estuviera solo, pero el Señor dice: más valen 2 que 1, porque cuando uno cae, el otro, como hombres de valor, haciendo realidad esta reunión virtual. Amados hermanos, creo que es indispensable para nosotros como hombres de Dios tomar estos 7 pasos, analizarlos bien, ponerlos en práctica, para que cuando se nos presente esa tentación que se nos va a presentar tarde o temprano, podamos mantenernos firmes, como lo dice la palabra de Dios, y así poder resistir al diablo, y él huirá de nosotros. Resistir al diablo como lo resistió nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Con la palabra, y él huirá de nosotros, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias por esos 2 o 3 minuticos que me regalaron allí, pero eso es para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga. Espero que les sirva a todos y cada uno de ustedes esta reunión. Bendiciones. Excelente tema, Noel, de verdad que sí. Un llamado de atención a cada uno de nosotros, porque básicamente la tentación siempre va a estar, ¿no? Y básicamente, como lo explicó Noel, digamos que la tentación como tal, pecado, ¿no? Pecado es lo que hacemos después, ¿no? Entonces, digamos que básicamente es eso. Entonces, muy buena palabra. Habló de un punto importante, que es cuidar el corazón, ¿no? Ahorita vamos a abrir la participación, vamos a tener 2 minuticos para que cada persona, por cada integrante del grupo, participe y exprese su opinión, ¿no? Acerca del tema, que me parece que está bastante interesante. Noel, gracias, te damos la gloria a Dios por este tema, lo estamos esperando bastante, porque creo que todos pasamos todos los días por tentación, todos, hermano, todos, con la mirada, con las manos, con todo, porque a lo mejor vemos algo ahí que está solo y entonces pensamos: mira, Dios me está viendo. Con los ojos vemos algo, Dios me está viendo, ¿no? Entonces estamos tentados todos los días, y Noel dio unos tips bastante interesantes, ¿ves? Me parece un tema muy interesante, muy bueno, y desde que Humberto me contó, me llamó mucho la atención, ya que creo que el punto que tocó Noel es bien importante, el último. Nosotros como cuerpo de Cristo, además de confesar nuestros pecados ante Dios y nuestras tentaciones ante Dios, también es importante tener como alguien de apoyo, ¿no? Y algunas veces, no todas las iglesias, pero en la iglesia a veces como que tratamos de mostrarnos lo más perfectos posibles. Pero yo creo que la persona que comparte sus tentaciones, sus debilidades con otra persona, claro, cercana, con un amigo que sea de apoyo, va a ser alguien que va a crecer espiritualmente. Por eso es muy importante la mentoría, ¿no? Entonces yo creo que todos somos tentados, todos tenemos tentaciones, porque somos humanos, y algo que el Señor me ha hablado estos días es que en la parábola donde está el hombre, el que es fariseo, que le dice: Señor, bueno, he dado mis diezmos, he dado todo, no soy como ese vil recaudador de impuestos.
pero la diferencia del recaudador de impuestos era que le decía, Señor, soy el hombre más pecador. O sea, la actitud de arrepentimiento constante es algo que nos va a hacer no solamente lo que pensamos que es un pecado más grande, sino un pecado pequeño. Algo pequeño es un pecado que nos lleva a un pecado mucho más grande, ¿no? Entonces yo creo que como lo dice el hermano Noel, y también lo estamos compartiendo ahorita, nace todo desde el corazón, porque en el corazón nacen las pequeñas cosas. Por ejemplo, cuando yo miro a una mujer y la deseo, ya estoy adulterando. Entonces, si yo pienso que solamente cuando materializo el acto, estoy errado, ¿no? Entonces, yo creo que ver la tentación, como que todos tenemos tentaciones, que aunque parecen pequeñas, cuando yo hablo de mi prójimo, de mi hermano, le digo a que si es pecaminoso o tiene tantos pecados, esas cosas que parecen pequeñas nos llevan a cosas mucho más grandes. Especialmente lo que más me llegó fue el primer punto: conocer la palabra de Dios, conocer la palabra de Jesús, de Dios, porque de esa manera Jesucristo contrarrestó la tentación. Eso me chocó, porque como seres humanos, si nos fijamos qué queremos ser, queremos parecernos más a Cristo. Entonces, cuando tú ves que en el monte, cuando Jesús fue tentado, como decía el hermano Noel, él contrarrestó al enemigo con la palabra. Eso me chocó, porque hay muchas veces que uno ve cosas y situaciones que uno tiene en la vida, que si uno tiene un simple verso bíblico, que tú puedes contrarrestar ese tipo de pensamiento, porque los seres humanos somos rápidos a irnos vemos algo, pero si tenemos la palabra memorizada, que fue uno de los puntos también que el señor Noel enfatizó, podemos contrarrestar de eso de una manera rápida, simplemente al tener eso memorizado. Porque yo vivo una tentación día a día y lucho con eso cada día más, y nosotros nos preguntamos, y muchos de los compañeros míos me dicen, no, porque yo siempre vivo corrigiendo a un compañero mío del trabajo allá, que él todo lo que tiene falta lo enamora, y él me dice, ahí está tú, y tú no lo haces. Yo no. Y bueno, y me dice, no, porque eso viene de Dios. Y yo le hago entender a cada uno de ustedes, hermanos, que la tentación no viene de Dios. Eso no es así. Esa tentación viene de Satanás, porque Dios le dio al hombre libre albedrío para el hombre poder discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué yo digo que esa tentación no viene de Dios? Porque en Santiago 1:13 me dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Es humano. Entonces, ¿qué le digo con esto, mis hermanos? Tenemos que cada día más estudiar la palabra de Dios. Cuando nos lleguen esos pensamientos de adulterio, de pecado, de cosas que no le agradan a Dios, es bueno nosotros ponernos a cantar una alabanza, darle gracias a Dios, leer un salmo, leer la Biblia, o abrir el celular y entrar a YouTube y poner cualquier música cristiana, que, como dice la Biblia, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Y cuando nosotros resistamos esa tentación, dice que vendrá la corona de vida. De Noel, que hablaba de buscar una persona, pues esa persona de confianza, eso es algo fundamental para poder orar, para poder tener ese apoyo. Y yo quería leerles algo sumamente rápido que habla en Mateo, cuando el Señor fue tentado. Él fue tentado en su necesidad física, en su necesidad emocional y en su necesidad psicológica. En la física, por el hambre. Estaba probando allí el hambre, la impaciencia, la necesidad de probar el carácter de su hijo. En la necesidad emocional estaba probando su orgullo, inseguridad, necesidad de probar a Dios. Y en la necesidad psicológica, el anhelo del poder inmediato, soluciones fáciles, y necesidad
demostrar igualdad con Dios. Entonces me pareció bien interesante cuando estaba viendo esto, porque son necesidades que pasamos cualquiera de nosotros, la física, la emocional y la psicológica. O sea, que el Señor nos enseñó ahí que a través de la palabra es la única manera, como ya lo dijo Samuel y lo dijo Víctor también, el otro hermano Víctor, que es a través de la palabra que nosotros vamos a contrarrestar esas tentaciones que las podemos tener, que las tentaciones pueden ser internas o externas. Las internas las buscamos nosotros a través de todo lo que nosotros podemos buscar a través del internet, leer, ver, y la provocamos nosotros. Y las externas son aquellas que nosotros no podemos controlar, ¿verdad? Porque, bueno, son algo que no está en nuestro control, pero sí podemos contrarrestar a través de la palabra. Definitivamente comportarnos como Dios quiere que nos comportemos, manejando este tipo de situaciones que definitivamente son trampas del enemigo. El Señor nos va a dar la victoria y nos va a formar el carácter. Mire, yo le agregaría a este tema, bueno, un aporte como todo lo que están haciendo. Yo le agregaría la palabra determinación. Cuando nosotros nos determinamos a dejar de pecar y decimos ya hasta aquí, siempre vamos a ser pecadores, ojo, pero cuando hablo de aquellas cosas que siempre nos llevamos a arrastras, a cuestas, año tras año, ese tipo de cosas nos van a ir limitando esa comunión, esa conexión con el Padre. Y yo considero también que es importante tomar en cuenta la determinación, disciplina, porque una vez que estamos enfocados, comenzamos a establecer un orden en nuestras vidas y comenzamos a ser más organizados, disciplinadamente, con Dios, orando, buscando ayuda, como dice Noel, guardando nuestro corazón, nuestros ojos, nuestra boca, manteniendo pensamiento y no de pecado en nuestra mente, en nuestro corazón. Yo tenía acá segunda de Timoteo 2:22. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Justicia, fe, amor y paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Sigamos adelante, amados hermanos, no menguemos, no cantemos victoria nunca. Cuando superemos un nivel, vayamos al otro y al otro y al otro, y va a llegar un momento en que Satanás va a tener que huir de nuestras vidas porque estamos cerrando brechas y puertas. Así que les animo a que sigan adelante, esfuércense, sean valientes y siéntanse siempre orgullosos de ser embajadores del reino de los cielos. Y por estos hombres de valor, verdaderamente que la palabra es muy clara para con nosotros, más que somos buscando ese valor de Dios primeramente en el Espíritu, ¿no? La palabra dice que el Espíritu Santo examina nuestra mente y nuestro corazón a ver si hay iniquidad. Y eso significa parte del tema que ha tocado Noel, ¿no? Y es así. Y como decía Humberto, yo lo voy a traducir de esta manera: tenemos que tomar decisiones sobre estas palabras que estamos recibiendo, porque verdaderamente nuestros ojos se van, y cuando ellos se van, empieza la concupiscencia a entrar y la tentación llega. Como escribí yo en estos días, que entra por los oídos, entra en la mente, entra por la boca y entra aún por los ojos, ¿no? Pero tenemos una gran promesa del Señor, que nos dice en Hebreo 2:18, dice: porque en cuanto Él mismo, oye, que no veo bien, pudiendo, cuando Él mismo padeciendo de tentación, es poderoso para sostener a los que somos tentados. El mismo Señor está diciendo aquí que Él es todopoderoso para ayudarnos nosotros
a salir de una tentación. Y si tenemos por lo menos este texto bíblico dentro de nuestra mente, olvídese que la tentación no puede entrar. Y yo estoy de acuerdo de que debiéramos de tener siempre un texto bíblico en nuestra mente, no digo uno. Si pudiéramos tener toda la Biblia, la tuviéramos, pero no vamos a entrar en ese detalle porque tú lees este texto ahorita y mañana te dice otra cosa, pero por lo menos como el que yo tengo. Señor, tú dices en tu palabra que tú a mí me das tu sanidad, me restaurarás, me das paz, me darás medicina y me darás salud. Jeremías 33:6. Y Jeremías 33:3 que dice también, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y profundas en tu corazón que tú no conoces. Porque el corazón de uno es como el mar profundo, que uno no puede ni entrar allí a esa oscuridad. Pero el Espíritu Santo sí. Y cuando tenemos esa comunión con el Espíritu Santo y le damos esa confianza a Él, porque Él no tiene confianza en nosotros, como dijeron que teníamos que tener una amistad de confianza para conversar la situación que estemos viviendo en tentación o prueba. Mira, es muy importante eso, que cada cual tenga a esa persona del Espíritu Santo primordialmente. Yo le digo algo, mi hermano, mi prueba es fuerte. Y desde el 2020, desde la pandemia, yo estoy en esta prueba. A mí me cortaron una pierna y mi pierna tenía 28 años conmigo y estoy pasando por ese duelo. Es un duelo de la carne, porque yo por dentro estoy completico. Yo me siento en una sana paz y una sana confianza de lo que el Señor me ha dado. Y me ha dado una situación antes de que me cortaran la pierna. Entonces, si tu pierna te ocasiona de entrar en el reino de los cielos, córtalo. Más te va a entrar con tu cuerpo entero y purificado, que es el interno del espíritu, que entra con los dos pies al infierno. Es importante, hermanos, rápidamente, los hombres sufrimos de algo que no nos damos cuenta, que nos cerramos y no exteriorizamos lo que tenemos dentro. No exteriorizamos, tenemos a nuestras esposas y no le decimos las cosas completamente. Tenemos incluso a un hermano en la fe y no le terminamos de decir las cosas completamente. Y no hablamos incluso con el Espíritu Santo, no hablamos claramente. Es importante, como decía Noel, Jesús cuando fue tentado le dijo al enemigo, escrito está. Cuando tú dices escrito está, es porque tienes conocimiento de lo que está escrito, tienes conocimiento de quién es tu Padre. Entonces es importante que todos y cada uno de nosotros, mis hermanos, sepamos para qué estamos apartados, a quién le pertenecemos, para qué estamos hechos, para qué seguimos aquí, por qué nos estamos capacitando, porque el Señor le interesa tanto que busquemos de la palabra de Él, para que sigamos viendo pornografía, para que sigamos viendo cuanta cosa no nos edifica. Hermano, yo quisiera tener en este momento palabra para darle a mi hermano Mario, para darle a mi hermano Mancilla, para darle a mi hermano Hendrik, para darle a mi hermano Jesús. Palabra, alimento que venga del cielo, hermano. Y necesito conocer a Jesús a través de su palabra. Eso es todo. Eso es todo. Lo que dice mi hermano Jesús y Harold, que hasta por la comida. Bueno, por la misma comida, la gana de comer algo fue que se puso la torta. Así fue. Vio ese fruto muy codicioso, dice la palabra de Dios. Y la serpiente, la más astuta, el enemigo allí, se le acercó y le dijo, vale, come, no te preocupes, come de ese árbol. Y ahí es donde está la tentación, donde primero el enemigo usa a acercarse a alguien
una persona que sea muy astuta, esa persona se te va a acercar a ti. Segundo, tú vas a codiciar, vas a ver, porque esto fue lo que pasó. Eva visualizó y cayó en la trampa cuando le dice precisamente, aquí dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, los dos cayeron en la tentación. La tentación es algo que puede estar puesta en la mesa, pero nosotros somos que decidimos. Somos lo que decidimos. El enemigo no puede hacer nada en contra de nosotros. Es más, tenemos autoridad sobre él para la gloria de Dios, porque el Señor nos ha dado autoridad. Y debido a esto, pues nosotros ponemos la torta si queremos. Lo echamos a perder todo en la vida si queremos, porque debido a esto entra el pecado en el hombre y la paga el pecado en la muerte, debido a esa tentación que tuvo Eva y fue aceptada. Esfuércense, sean valientes y siéntanse siempre orgullosos de ser embajadores del reino de los cielos, donde quiera que se encuentren, en casa, en el trabajo, con su familia, porque eso es lo que el Señor le agrada. Así que... El poder del cristiano está en Jesús, y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la